Hola, un cordial saludo. En este video trabajaremos la primera aplicación de la derivada, el trazado de curvas. En videos anteriores trabajamos dos criterios importantes para el cálculo diferencial. El primero de estos, llamado criterio de la primera derivada, nos permitía calcular puntos máximos y mínimos de una función, además de los intervalos donde ésta es creciente o decreciente. Y el segundo, denominado criterio de la segunda derivada, permitía calcular puntos de inflexión, que son aquellos donde la función presenta cambios de concavidad, e intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Para el trazado de curvas se sugiere seguir una serie de pasos, en total son 7, que nos ayudan a tener un mejor análisis de la función y conseguir una gráfica con un mejor patrón de puntos. El primer paso exige identificar el dominio de la función y cualquier simetría que pueda tener. Consideramos dos tipos de simetría, la simetría axial y la simetría central. La simetría axial, también llamada función par, se calcula cuando la función al evaluarse en menos x se obtiene f de x. La simetría central, llamada función impar, se calcula cuando al evaluar la función en menos x se obtiene el inverso aditivo de la función original. El segundo paso, encontrar la primera y segunda derivada. El tercer paso, encontrar los puntos críticos de la función e identificar el comportamiento de la función en cada uno. Es decir, determinar si en un punto la función tiene un máximo o un mínimo local. El cuarto paso, encontrar en dónde crece y decrece la curva. El quinto, encontrar los puntos de inflexión, si hay alguno, y determinar la concavidad de la función en estos. El sexto paso consiste en identificar las asíntotas, las cuales pueden ser de tres tipos: horizontal, vertical y oblicua. Las asíntotas requieren que se tenga una función racional de la forma g de x sobre h de x. Una asíntota horizontal se presenta cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador, y se calcula en el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito, y esta tendencia da un número k. Su asíntota será entonces la recta horizontal y igual a k. Las asíntotas verticales se presentan en aquellos puntos donde el denominador se hace cero, pero el numerador toma un valor distinto de cero. Una asíntota oblicua se presenta cuando el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador, y se calcula efectuando la división de polinomios. El cociente obtenido será la asíntota buscada. El séptimo y último paso exige trazar los puntos claves, que pueden ser la intersección con los ejes horizontal y vertical, y los puntos críticos de la primera y segunda derivada. Finalmente, con estos puntos y los análisis hechos anteriormente, se traza la curva. Aplicaremos lo aprendido anteriormente a un ejemplo práctico. Tenemos la función f de x igual a 3/4 de x a la 2 menos 1 a la 2 tercios. Esta función puede escribirse en términos de radical de la siguiente manera: 3/4 de este exponente fraccionario. Su denominador indica que se trata de una raíz cúbica de x a la 2 menos 1 elevado al cuadrado. El primer paso consiste en identificar el dominio. Analicemos la función. Tenemos una raíz cúbica. La raíz cúbica no tiene ningún tipo de restricción, como si sucede con la raíz cuadrada. Por tanto, diríamos que el dominio de esta son todos los reales. O en otras palabras, el intervalo que va desde menos infinito hasta infinito.
identificar cualquier simetría que pueda tener la función. Analicemos si esta función tiene alguna de las dos simetrías analizadas anteriormente, simetría axial o simetría central. Bastaría con evaluar la función en menos x. Si obtenemos uno de estos dos resultados, conoceremos la simetría. Iniciemos. La función se evalúa en menos x, es decir, cambiamos x por menos x en 3/4 de x, que vale menos x, está elevado al cuadrado menos 1, y todo esto a la 2/3 será igual a 3/4. Sabemos que todo número negativo elevado a una potencia par da positivo, quedándonos x a la 2 menos 1 elevado a la 2/3. Notando que este resultado es exactamente igual a la función original. Por tanto, concluimos diciendo que la función evaluada en menos x es igual a la función evaluada en x, que es la definición para una función par, tratándose de una simetría axial. ¿Qué significa que una función tenga simetría axial? Significa que será simétrica respecto al eje vertical. Es decir, lo que le ocurra a la función a la izquierda del eje vertical le ocurre a la derecha. Cualquier curvatura, supongamos que tiene esta estructura, en la parte izquierda también la va a tener en la parte derecha. Segundo paso, encontrar la primera y segunda derivada. F' de x será igual a 3/4 es una constante que multiplica 2/3 de, tendríamos una función implícita, quedando igual la base x a la 2 menos 1, que se eleva a 2/3 menos 1, multiplicando finalmente por la derivada interna, que es 2x. Cancelamos 3 con 3, 2 por 2 es 4, que se cancela con el 4 en el denominador, quedándonos que f' de x será igual a x, que multiplica a x a la 2 menos 1 elevado a 2/3 menos 1 menos 1/3. Finalmente, podríamos escribir esto en términos de exponentes positivos. F' de x es igual a x sobre raíz cúbica de x a la 2 menos 1. El resultado final para la primera derivada. Segunda derivada. La vamos a calcular con respecto a este resultado, como la derivada de un producto. Notamos que hay dos funciones. La primera función es x y la segunda función x a la 2 menos 1 a la menos 1/3. Recordemos que la derivada de un producto es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, sumando la segunda función derivada por la primera sin derivar. La derivada de la primera función de x es 1, multiplicando por la segunda sin derivar, x a la 2 menos 1 a la menos 1/3, más la primera sin derivar multiplicada por la derivada de la segunda, menos 1/3, que multiplica a x a la 2 menos 1 elevado a menos 1/3 menos 1, multiplicando por la derivada interna, que sería 2x. Simplificando, f' de x será igual a
x a la 2 menos 1 a la menos 1/3. Más por menos, menos. 1 por 2, 2 sobre 3. X por x, x a la 2, que multiplica a x a la 2 menos 1, menos 1/3. Menos 1 es menos 4/3. Podríamos sacar un factor común. X a la 2 menos 1 a la menos 1/3. F' de x será igual a x a la 2 menos 1 a la menos 1/3. Multiplicando a esta expresión. Para hacer esta no faltaría nada. Indicamos con un 1 porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. A esta expresión, para hacer toda esta, faltaría menos 2/3 de x a la 2. Los exponentes, notemos que esta es la misma base. La escribimos tal cual, x2 menos 1. A menos 1/3, para hacer menos 4/3 le faltaría menos 1, ya que menos 1/3 menos 1 es menos 4/3. Escribamos en términos de exponentes positivos. El primer factor quedaría 1 sobre x a la 2 menos 1 a la 1/3, que multiplica a 1 sobre 1 menos en el numerador quedaría 2x a la 2. El 3 queda en el denominador y x a la 2 menos 1 a la 1, cambiando el signo del exponente. Sumemos fracciones. F' de x será igual a 1 sobre x a la 2 menos 1 a la 1/3 por. Para sumar fracciones, calculemos el común denominador entre 1 y 3x a la 2 menos 1, que sería 3x a la 2 menos 1. Todo número dividido por 1 da el mismo número, es decir, 3x a la 2 menos 1. Y por 1 igual 3 veces x a la 2, haciendo distributiva. Más por menos menos, 3 por 1, 3. Signo que sigue, menos. Todo número dividido por sí mismo es igual a 1, y 1 por 2x a la 2, 2x a la 2. Simplificando, en el numerador solo va a quedar 3x a la 2 menos 2x a la 2, que sería 1x a la 2, menos 3, sobre, en el denominador tendríamos el 3. Estas dos expresiones son iguales, la misma base, solo sumamos exponentes. 1/3 más 1 es igual a 4/3, quedando x a la 2 menos 1 a la 4/3. Finalmente podríamos escribir que f' de x es igual a x a la 2 menos 3 en el numerador sobre tres veces el exponente fraccionario indica una raíz cúbica por el 3 en el denominador. Raíz cúbica de x a la 2 menos 1 elevado a la 4. Tercer paso, encontrar los puntos críticos de la función e identificar el comportamiento de esta en cada uno.
Calculemos los puntos críticos para la primera derivada. Estos se pueden presentar de dos maneras. Cuando la primera derivada es igual a 0, es decir, cuando el numerador es 0, o cuando la primera derivada no existe, es decir, cuando el denominador es igual a 0. Calculemos el primero de estos. Cuando la primera derivada es igual a 0, es decir, solo cuando x es igual a 0. De inmediato tenemos que un punto crítico es x igual a 0, el origen del sistema de referencia. La segunda condición para calcular puntos críticos se presenta cuando la primera derivada no existe, es decir, cuando el denominador se hace 0. Bastaría con igualar a 0 lo que está en el interior de la raíz, ya que la raíz cúbica de 0 es igual a 0. Diríamos simplemente x a la 2 menos 1 igual a 0. Factorizando quedaría x menos 1, factorizando según una diferencia de cuadrados, raíz del primero menos raíz del segundo, multiplicado por la conjugada, que sería x más 1, todo igual a 0. Igualamos a 0 cada uno de estos, es decir, x igual a 1 para que sea 0, y en este lado x igual a menos 1. Obtenemos dos puntos críticos adicionales. Identificar el comportamiento de la función en cada uno de estos. Para calcular esto, vamos a verificar si se trata de un máximo o de un mínimo en los puntos críticos, evaluando los intervalos en los cuales se divide el dominio y la función. Recordemos que la función presenta dominio en todo número, todos los reales. Por tanto, tendríamos un total de 4 intervalos, desde menos infinito hasta el primer punto crítico, que es menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Escribamos los intervalos de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Son 4 intervalos. Vamos a evaluar la función en un punto representante de cada intervalo. Del intervalo menos infinito a menos 1 podríamos tomar x igual a menos 2. De menos 1 a 0, x igual a menos 0.5. De 0 a 1 puede ser x igual a 0.5, y de 1 a infinito puede ser x igual a 2. Evaluemos el comportamiento de la función f' de x evaluada en cada uno de estos puntos. La derivada es esta. La primera derivada evaluada en el primer punto en menos 2 sería igual a, cambiemos x por menos 2, menos 2 sobre raíz cúbica de x, que vale menos 2 elevado al cuadrado menos 1. Resolviendo en una calculadora obtenemos que esto es aproximadamente igual a menos 1.39. Un valor evidentemente negativo, menor que 0. Quiere decir que en el primer intervalo la primera derivada es menor que 0. Indica que se trata de una función decreciente. Evaluemos de forma análoga la función en menos 0.5. F de menos 0.5 será igual a menos 0.5 sobre
raíz cúbica de menos 0.5 al cuadrado menos 1. Esto es aproximadamente igual a 0.55, una cantidad mayor a 0. Quiere decir que en el intervalo de menos 1 a 0, la primera derivada es mayor a 0. Por lo tanto, la función crece en este intervalo. Ahora evaluemos en 0.5. F de 0.5 será igual a 0.5 sobre raíz cúbica de 0.5 al cuadrado menos 1. Esto es aproximadamente igual a menos 0.55, una cantidad menor a 0. Se indica entonces que en el tercer intervalo de 0 a 1, la primera derivada es menor que 0, por lo tanto, la función decrece en este intervalo. Y finalmente, evaluando en 2. La función evaluada en 2 será igual a 2 sobre raíz cúbica de 2 a la 2 menos 1, lo cual es aproximadamente igual a 1.39, una cantidad mayor a 0. Por tanto, la primera derivada en el intervalo de 1 a infinito es mayor a 0. La función crece en este intervalo. Concluimos para los puntos críticos. Recordemos que son 0, 1 y menos 1. La función venía siendo decreciente a la izquierda de menos 1. Pero justo en ese punto pasa a ser creciente. Por lo tanto, la función tiene un mínimo local en x igual a menos 1. ¿Qué pasa con x igual a 0? La función es creciente a la izquierda de 0. Y justo en el punto 0 cambia a ser decreciente. Por lo tanto, tendríamos un máximo local. En el último punto crítico, x igual a 1, la función a la izquierda venía siendo decreciente y justo en el punto x igual a 1 pasa a ser creciente. Por lo tanto, en este punto tendríamos un mínimo local. Escribamos estas conclusiones. En el punto crítico x igual a menos 1 tenemos un mínimo local. En el punto crítico x igual a 0 tenemos un máximo local. Y en el punto crítico x igual a 1 tenemos un mínimo local. Esto se evaluó no en la función, sino en la derivada. Nos había faltado esto. Cuarto paso, encontrar dónde crece la curva y dónde decrece. Esto lo hicimos en el análisis del punto anterior. Dijimos que la función era decreciente en los intervalos menos infinito a menos 1 y 0 a 1 y creciente en los intervalos de menos 1 a 0 y 1 a infinito. Quinto paso, encontrar los puntos de inflexión, si hay alguno, y determinar la concavidad de la curva. Los puntos de inflexión se calculan de la forma como se hizo para la primera derivada, es decir, donde la segunda derivada es igual a 0
o donde la segunda derivada no existe. Se hace cero en aquellos puntos que hacen que el numerador de la función derivada dos veces sea cero, es decir, x2 menos 3 es igual a 0. Podríamos factorizar por diferencia de cuadrados, quedándonos x menos raíz de 3 multiplicado por la conjugada que es x más raíz de 3 igual a 0. Resolviendo cada uno de estos factores quedaría que x es igual a raíz de 3 positivo y en el segundo factor x es igual a menos raíz de 3. Tendríamos dos puntos críticos para la segunda derivada. Los puntos críticos calculados donde la segunda derivada no existe, en este caso nos centramos en el denominador. Bastaría con tomar x a la 2 menos 1 igual a 0, quedándonos x a la 2 menos 1 igual a 0, factorizando por diferencia de cuadrados quedaría x menos 1 que multiplica a x más 1 igual a 0. Resolviendo, x es igual a 1 para el primer factor y x es igual a menos 1 para el segundo factor. Tendríamos un total de 4 puntos críticos para la segunda derivada. Los puntos de inflexión se presentan donde la función hace cambio de concavidad. Vamos a tomar los intervalos que nos arroja la segunda derivada, que serían 5, ya que son 4 puntos divisorios. Estos intervalos serán de menos infinito a menos raíz de 3, de menos raíz de 3 a menos 1, de menos 1 a 1, de 1 a raíz de 3 y de raíz de 3 a infinito. 5 intervalos. De forma análoga como se hizo para la primera derivada, se va a elegir un número representante de cada intervalo. Recordemos que raíz de 3 es aproximadamente igual a 1.73. Por tanto, en el primer intervalo podríamos tomar x igual a menos 2. En el segundo intervalo, de menos raíz de 3 a menos 1, puede ser menos 1.2. En el tercer intervalo puede ser x igual a 0. En el cuarto, x igual a 1.2. Y en el quinto, x igual a 2. Evaluemos la segunda derivada para determinar los puntos de inflexión. En el primer caso quedaría la función derivada dos veces evaluada en menos 2. Sustituyendo en la segunda derivada, menos 2 al cuadrado menos 3 sobre 3 veces raíz cúbica de x, que vale menos 2, al cuadrado menos 1, y todo esto a la 4. Obtenemos aproximadamente 0.077, una cantidad mayor a 0. Quiere decir que en el primer intervalo la segunda derivada es positiva, por tanto la función será cóncava hacia arriba. De forma análoga evaluaremos cada uno de estos puntos en la segunda derivada, obteniendo la función derivada dos veces evaluada en menos 1.2 es aproximadamente igual a menos 1.1
55, una cantidad menor a 0. Por lo tanto, la función derivada dos veces en este intervalo será negativa, siendo la función cóncava hacia abajo. Evaluemos la segunda derivada en 0. Obtenemos menos 1, de nuevo una cantidad negativa, menor a 0. Por lo tanto, en este intervalo la función derivada dos veces sigue siendo negativa, es decir, cóncava hacia abajo. Evaluemos la segunda derivada ahora en 1.2. Es aproximadamente igual a menos 1.55, una cantidad que sigue siendo negativa. Por lo tanto, la segunda derivada evaluada en este punto es negativo y la función sigue siendo cóncava hacia abajo. Finalmente, evaluemos la segunda derivada en 2, obteniendo que esto es aproximadamente igual a 0.077, una cantidad mayor a 0. Por tanto, la segunda derivada es positiva y la función será cóncava hacia arriba. Los puntos de inflexión se presentan donde se genera un cambio de concavidad. Recordemos, la función presenta dominio en todo número, todos los reales. Los puntos donde genera cambio de concavidad es en menos raíz de 2, que pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. X igual a menos raíz de 3 es un punto de inflexión. En el segundo intervalo es cóncava hacia abajo, tercero cóncava hacia abajo, cuarto cóncava hacia abajo y en el quinto cóncava hacia arriba. También en X igual a raíz de 3 se está generando un punto de inflexión. La función tiene dos puntos de inflexión, uno en menos raíz de 3 y otro en raíz de 3. Sexto paso, identificar las asíntotas. Como la función no es racional, no presenta ningún tipo de asíntotas. F no tiene asíntotas. Séptimo paso, trazar los puntos claves, tales como las intersecciones con los ejes y los puntos encontrados en los pasos 3 y 5, los puntos críticos para la primera y segunda derivada. Calculemos esto en base a la función. Iniciaremos calculando las intersecciones con los ejes. Intersección con X sucede cuando f de x, es decir, y es igual a 0. Igualemos a 0 la función y resolvamos. 3 cuartos de x a la 2 menos 1 a la 2 tercios es igual a 0. 3 cuartos pasa a dividir, generándose un 0. El 3 que está como denominador en la fracción y el 2 que está como numerador invierten al lado contrario, quedándonos x a la 2 menos 1 igual a 0 a la 3 medios. Esto sigue siendo 0. Factorizando esta expresión quedaría x menos 1 multiplicado por x más 1 igual a 0, siendo x igual a 1 y x igual a menos 1 los dos puntos de intersección de la función con el eje x. Estos puntos se obtuvieron también anteriormente calculando puntos críticos para la primera derivada.
La intersección con el eje Y sucede cuando x es igual a 0. Evaluemos la función para x igual a 0 obteniendo 3 cuartos de 0 a la 2 menos 1 a la 2 tercios. 0 al cuadrado es 0, 0 menos 1 es menos 1 al cuadrado es 1 y raíz cúbica de 1 es 1. Por lo tanto, quedaría que esto es igual a 3 cuartos por 1, que es simplemente 3 cuartos. La intersección con x es menos 1 y 1, y la intersección con el eje y sucede en 3 cuartos, que es igual a 0.75. Los puntos clave serán entonces x igual a 1, x igual a menos 1, y igual a 0.75, las intersecciones con los ejes, los puntos críticos de la primera derivada, x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1, y los puntos críticos para la segunda derivada, que son menos raíz de 3, 1 y menos 1 nuevamente. Ordenados nos quedarían así. Ahora evaluemos la función en cada uno de estos puntos. La función evaluada en menos raíz de 3 será igual a 3 cuartos de menos raíz de 3 al cuadrado, cambiando x por menos raíz de 3, menos 1 y todo a la 2 tercios. Obtenemos que f de menos raíz de 3 será aproximadamente igual a 1.19. De forma análoga, evaluando la función en menos 1, obtenemos que esto es igual a 0. Evaluándola en 0, será igual a 3 cuartos, que equivale a 0.75. Evaluando en 1, obtenemos 0. Y finalmente, evaluando la función en raíz de 3, obtenemos una aproximación de 1.19. Estos puntos se pueden escribir como coordenadas en el plano cartesiano. En menos raíz de 3, la correspondencia en y es 1.19. Cuando x vale menos 1, y 0. Cuando x vale 0, y vale 0.75. Cuando x vale 1, y vale 0. Y cuando x vale raíz de 3, y vale 1.19. Ubicando estos puntos en este plano cartesiano, nos quedaría de la siguiente manera. En el intervalo de menos infinito a menos raíz de 3, la función es cóncava hacia arriba y decreciente. De menos infinito a menos raíz de 3, que corresponde a este punto. La función decrece siendo cóncava hacia arriba. La gráfica se curva un poco hacia arriba. Continuemos. De menos raíz de 3 a menos 1, cóncava hacia abajo y sigue decreciendo. Algo así. De menos 1 a 0 crece siendo cóncava hacia abajo. Crece siendo cóncava hacia abajo. Ahora, de 0 a 1 decrece siendo cóncava hacia abajo.
decrece siendo cóncava hacia abajo. De 1 a raíz de 3. De 1 a raíz de 3 es cóncava hacia abajo, por acá creciendo. Crece siendo cóncava hacia abajo. Y de raíz de 3 a infinito sigue creciendo, pero ahora cóncava hacia arriba. Crece cóncava hacia arriba, algo así. Más o menos ahí nos quedó la concavidad. Recordemos una conclusión. Teníamos una simetría axial, una función par. Lo vemos en la gráfica. Respecto al eje vertical, la parte izquierda es un reflejo de la parte derecha o viceversa. Si construimos esta gráfica con un software de graficación como GeoGebra, obtendríamos lo siguiente. Una curva muy parecida a la que construimos anteriormente. Esta es la gráfica sin un software de graficación, utilizando criterios de la primera y segunda derivada. Y esta sería la gráfica con un software de graficación. Se parecen un poco, a pesar de que la concavidad no es tan exagerada como la hicimos. Paso a proponerles un ejercicio, el cual espero que ustedes lo resuelvan aplicando los 7 pasos para el trazado de curvas. Con esto finalizamos el video. Muchas gracias por su atención.